desde la década de los 60 que empezaron las asociaciones, pues ahí apenas existían derechos. Realmente lo que asistía, bueno, pues era a lo mejor ayudas de beneficencia. Efectivamente, había muchas familias que ocultaban a sus hijos y al reunirse unos cuantos promovieron que el resto de las familias que tenían el caso se fueran abriendo y de ahí vino todo. Que se arrancaban las cosas a base de manifestaciones, a base de salir el colectivo a la calle, claro. De ahí que la fuerza era muy superior, porque no era lo mismo enfrentarse a un Aspas que enfrentarse a una federación con 40 asociaciones detrás.